Si tu idioma es el español, es decir, si eres hispano y perteneces a cualquiera de los países cuya bandera aparecen en pantalla, quédate porque esto te va a interesar, te guste o no te guste el metal. Pero si te gusta el metal, esto te podría interesar porque esto no es un video de historia del black metal noruego, aunque la incluya, sino que esto es una crítica o una criba para ver que el black metal noruego no se trata del diablo. Así que... por aquí me falta Suki. A ver qué tal, cómo van otra vez. Yo soy Eric, esta de acá atrás es Suki otra vez. Y entonces, ¿por qué demonios te interesa y qué es lo que tiene que ver el mundo hispano con el black metal noruego satánico? ¿Y por qué es importante que lo sepas? Aquí en este video vamos a explicar por qué tanto interés en el demonio y Satanás en el black metal noruego y por qué Noruega. Satan. ¿Y qué tiene que ver contigo, hispano? Ahora, para que los no metaleros más o menos entiendan de qué va, esto probablemente es la escena metalera más llamativa por la estética que tienen. Una estética bastante agresiva, llena de picos, cuero, sonido estridente, la temática satánica y las caras pintadas de blanco y negro que ellos llaman corpse paint. Pintura que aparece desde los años 60 con el inglés Arthur Brown, que ya manejaba una temática ocultista, aunque sonaba un poco más como a fiesta psicodélica. Pintura que también puedes ver en el danés King Diamond de Merciful Fate, en Kiss o en Alice Cooper, incluso en El Muerto de Tijuana. Sin embargo, es el black metal noruego específicamente, como género, el que termina por hacer de esta pintura una marca y de este maquillaje que es algo de hecho crucial. Ahora, si esta cosa no es satánica, entonces ¿qué demonios es? Aquí lo que sucede es que el black metal se gesta primeramente como thrash metal y el thrash y el black metal técnicamente son iguales. Técnicamente, en técnica son prácticamente iguales y el black metal no suena así, sino suena así. Es decir, que no es death metal, no es power metal, no es metalcore, no es deathcore, pero sí se parece al thrash. Este thrash metal se vuelve negro o black cuando se vuelcan hacia el ocultismo, el paganismo o hablar de Satán, como es el caso de la banda Venom. Y esto se da más o menos entre finales de los 70s y finales de los 80s y es por Venom, de hecho, la banda inglesa, y su disco de 1982 Black Metal, de donde este tipo de thrash metal obscurecido se denomina black metal. Los suecos Bathory son los que facilitan la entrada de este tipo de thrash metal, trayéndolo desde Inglaterra hacia la pacífica y en ocasiones deprimida Escandinavia, incluso al resto del centro de Europa. Pero Bathory introduce algo sumamente importante que es el componente vikingo a este thrash ennegrecido y esto es clave. Esto es clave porque a finales de los 80 aparece por fin la segunda oleada noruega, que es la que nos interesa aquí, y bandas noruegas como la ya muy conocida en este ámbito Mayhem, donde entonces sí ya deja de sonar a thrash y adquiere una identidad mucho más definida. No voy a repetir aquí la tediosa historia de cómo surge Mayhem y el asesinato de Euronymous a manos de Christian Vikernes en agosto del 93. Este tema lo aborda en muchos documentales o canales de YouTube y hasta la película de Lord of Chaos, película basada en ese libro homónimo. Pero sí es verdad que la oleada de crímenes con los que aparece esta forma de black metal noruego los hizo conseguir una notoriedad haciendo cosas como por ejemplo eso de quemar iglesias y junto con esto ese férreo anticristianismo. Ahora, estas bandas noruegas de las que estoy empezando a hablar son anticristianos, pero no son satanistas o no son satánicos como tal. Entonces, ¿por qué tanto Satán en el ambiente del black metal noruego? Porque es por medio de una figura que el cristianismo puede entender, como es el caso de Satán, que dan a entender su rechazo al cristianismo y una pretensión de extirpar el cristianismo de Noruega. Ahora, ¿por qué quieren extirpar el cristianismo de Noruega o de Escandinavia en general? Porque, según esto, en primera instancia, no pertenece a Noruega. Noruega era pagana. Odín, Thor, Frey, Freya, Yggdrasil, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y para implantar ese cristianismo históricamente se hizo a través de la fuerza en varias ocasiones. Por lo que no, estas bandas no son satanistas como tal, pero Satán es el vehículo para manifestar el rechazo a una plataforma civilizatoria que no corresponde a Noruega, según ellos. Es decir, que el black metal noruego es de hecho una búsqueda de identidad. Pero aquí es crucial localizar bien la razón de Satanás en el black metal noruego, por lo que vamos a explicarlo tomando en cuenta dos distinciones que son la perspectiva Etik y la perspectiva Emik. Esta distinción fue introducida por Kenneth Pike en el ámbito lingüístico, pero como Gustavo Bueno explica en su ensayo de 1990, Nosotros y Ellos, de la revista El Catoblepas, se ha extendido esta distinción a otras áreas y en este caso en el black metal el área es, pues claro, sociológica. Ahora, la perspectiva Emik describe los hechos desde dentro de un grupo, mientras que la perspectiva Etik es la perspectiva describiendo los hechos, pero desde fuera
del grupo. Por ejemplo, los noruegos del black metal, entre ellos, dentro de su grupo social, con perspectiva emic, pintados de negro y de blanco, no se identifican como tal como demonios. Pero utilizar a Satanás y pintarse la cara de demonio en el black metal noruego supone la mirada etik de los cristianos sobre el pagano. Es decir, ellos se pintan como el cristiano vería a los paganos. Para que quede más claro, en este estadio, a principios de los 90, por influencia de ese folclorismo germánico que trae Bathory al black metal, el black metalero noruego no se pinta la cara de Thor, Odín o de sus dioses paganos, sino se pinta como el cristiano se supone que ve a Thor, Odín o a Freya, es decir, como demonios. De esta manera, tú como cristiano entiendes que el pagano te rechaza. Por eso es indispensable que el músico de black metal noruego sea en efecto noruego él mismo, para que el escandinavo tenga un sujeto corpóreo racional operatorio, nativo de Escandinavia, encarnando el trayecto histórico y biológico, clamando y pidiendo de vuelta sus tradiciones germánicas, ahuyentando al cristiano. Por lo que el acto del black metal noruego para su discurso se vale no solamente de la música, sino también del maquillaje, que ese maquillaje está avisando a Satanás en perspectiva etik, es decir, para ti, poniendo ese maquillaje de demonio sobre su propio cuerpo físico operatorio, que por detrás tiene una genética germánica que a su vez constituye un campo cultural germánico, pagano, escandinavo, etcétera, bla, 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 bla. Esto es, de manera desafiante y resumida, lo siguiente: si crees que mis tradiciones son el demonio, entonces yo soy el demonio. Y aquí la clave para entender que el noruego pagano o estos músicos, estas bandas de black metal noruegas no se identifican con Satanás, es porque Satanás no es una figura propia del paganismo germánico, sino es una figura cristiana, y un pagano germánico no le ve mucho poder o no le ve poder en absoluto a Satanás, pero lo que sí entiende es que tú cristiano sí le das poder y le tienes miedo. La otra clave también para entender que no hay un componente satanista en el black metal noruego es que la iglesia satanista más popular durante los 80s era, claro, la de Anton LaVey, quien fue un ocultista y fundador de la iglesia satanista en 1966, autor de hecho de una colección de ensayos acerca de individualismo llamado La Biblia Satánica, la famosa Biblia satánica. Pero la particularidad de Anton LaVey es que era judío, o al menos de ascendencia judía, y ningún noruego involucrado en el black metal iba a ser partícipe de una doctrina propuesta por un judío. Y esto es obviamente claro por el seguimiento del nazismo que mucho noruego del black metal tenía o tiene todavía. Y la razón del apego al nazismo en el black metal noruego es porque el nacionalsocialismo entendía no solamente al alemán, sino a todo germánico, es decir, alemán, austriaco, holandés, sueco, noruego, danés, islandés, feroés y allegados principalmente. Los entiende como una estirpe, claro, por supuesto, una estirpe superior, pero sobre todo con una identidad germánica ligada a la raza, a las tradiciones y a la tierra, cosa que podemos ver, por ejemplo, en el lema Blut am Boden, en ese famoso plan llamado Generalplan Ost, para desplazar a los eslavos y bálticos y hacer espacio vital para la raza maestra. Y este antecedente histórico, por supuesto, el black metal noruego lo está tomando en cuenta. Ahora, fíjense en esto que es sumamente importante: la ligadura a la raza se da en el sujeto corpóreo, como mencioné, en el sujeto escandinavo germánico tocando ese black metal. La ligadura a las tradiciones paganas está en el rechazo al cristianismo expresado en el maquillaje, y la ligadura a la tierra está en las alegorías en la música, en la letra, por ejemplo, aludiendo al hielo, congelamiento, frío, nieve y poca luz solar, que estas son de hecho características de la geografía de Escandinavia y Finlandia. Por lo tanto, referencias a la geografía están dadas en el black metal, en casi todo el black metal noruego. Por ejemplo, en el caso de la banda noruega Satyricon en la canción Madre Norte o Mother North, o en otra medida en los noruegos Dimmu Borgir en el álbum del 2010 Abracadabra, vistiéndose de hecho de blanco en vez del característico negro. Ahora también tengo que mencionar que en los tiempos de los nazis existió un grupo ocultista y supremacista germánico dedicado al estudio de los orígenes paganos de los alemanes y germánicos en general. Al principio, en 1918, el grupo se llamaba Grupo de Estudio de la Antigüedad Alemana, en alemán Studiengruppe für Germanisches Altertum, pero más tarde adquieren el nombre de Sociedad de Thule. ¿Y ahora qué es esa cosa de Thule? Pues es un país ficticio situado al norte de Europa, descrito por el poeta romano Virgilio en ese poema que se llama Eneida. Un país que, aunque es ficticio, la Sociedad de Thule le atribuía que es de donde viene la estirpe germánica. Y por eso no puedo dejar de mencionar, claro, a Christian Vikernes, mejor conocido como Varg Vikernes, un músico y asesino ex convicto, quien durante el auge y nacimiento del black metal noruego fue más que importante, porque desde el principio era uno de los más conscientes de que el black metal noruego era una reivindicación de las tradiciones noruegas, germánicas en general,
y de hecho que debían de erradicar el cristianismo. Y esto lo hizo a través de su proyecto en solitario muy famoso, Burzum, y de quemar iglesias. Y tras pagar una condena de 16 años por asesinar a puñaladas a Euronymous, fundador de la banda Mayhem, regresó a hacer un canal de YouTube llamado Perspectiva de Thule, Thulean Perspective, en referencia, claro, a esta sociedad de Thule que estaba mencionando. Actualmente ese canal está cerrado y censurado por YouTube por su predicación eugenésica y reivindicación del racismo principalmente, aunque ciertamente ese canal es interesante, aunque menciono, ya no está. En la cárcel también se hizo un estudioso y un teórico del racismo y también pudo grabar otro par de cosas para Burzum. Ahora sí, esto se va a poner más interesante porque la banda Mayhem, después de esa serie de desastres, chismes y crímenes que los hicieron famosos, entre ellos que Mark Vikernes apuñalara al fundador de Mayhem, por fin sacan su álbum debut que se llama The Mysteries of Satanas en mayo de 1994. Y después de ese debut no hay movimiento de Mayhem hasta el año 2000, y este año aquí sí nos interesa por el álbum A Grand Declaration of War, porque es uno de los discos que le dan forma al género del black metal noruego, donde ya claramente se distingue musicalmente el black metal del thrash metal. Superior técnicamente a mucho thrash metal de esos tiempos, con mucha precisión en los arpegios de acordes menores principalmente. Acordes menores son una insignia de hecho del black metal noruego. Este disco viene compuesto por el guitarrista que se llama Rune Eriksen, mejor conocido como Blasphemer, y en la batería super armado técnicamente, con probablemente el único percusionista mejor formado en música en esa banda, conocido como Hellhammer, y nada menos que uno de los nombres más prestigiosos en todo el metal. Y de verdad que es un mega baterista, no es cualquier aficionado con grandes capacidades y ya. Y atención, porque con lo sofisticada que es esta obra maestra del black metal noruego, también es el parámetro para entender el black metal noruego. Es decir, A Grand Declaration of War es un índice del black metal noruego, porque en esta obra están completamente conscientes de qué es lo que están haciendo y se ve completamente de qué va esto. ¿A qué me refiero? Y vamos a ver. El nombre A Grand Declaration of War, o una gran declaración de guerra, es la manera en la que Friedrich Nietzsche describe en su prólogo a su libro El ocaso de los ídolos, libro de 1888. Este pequeño libro es una gran declaración de guerra, nombre que Nietzsche está basando en el título de la obra de El ocaso de los dioses de Richard Wagner, por supuesto. Esto de Richard Wagner es importante, más adelante lo vamos a tomar. Ahora, la portada de este disco, que de hecho Suki trae puesta en la playera, incluye a una paloma blanca enredada en un alambre de púas. Esto podría ser tomado como el Espíritu Santo destruido, pero es en realidad la paz muerta, porque es tiempo de guerra. El primer track lleva el título del álbum, A Grand Declaration of War, la gran declaración de guerra, pero ¿guerra contra quién? Vamos a encontrar en el álbum que la guerra es contra todo aquello que disminuya el potencial y la grandeza de la raza maestra, es decir, del blanco europeo germánico de raza pura, que es pagano por antonomasia. ¿Y quién disminuye la grandeza y potencia de esa raza? Pues claro que el cristianismo, porque intenta ecualizar a todos los pueblos bajo el Imperio Romano históricamente. ¿Cómo es que los romanos llegan a hacer esta ecualización con el cristianismo? Porque el cristianismo venido de los romanos está planeado para ser universal, es decir, católico significa universal. Y si conviertes a todos al catolicismo, inevitablemente le vas a quitar componentes culturales a quienes no sean parte de esos cristianismos. Pues el Imperio Romano durante el siglo IV después de Cristo asumen el cristianismo y lo impulsan en tiempos del emperador Constantino, pero lo oficializan como religión de Estado en los tiempos del emperador Teodosio. La manera en que el Imperio Romano empieza a convertir a todo mundo dentro del imperio al cristianismo es un proceso muy o un tanto parecido a aquel de la olización que sucede en la Revolución Francesa. Y lo digo porque el cristianismo analiza las distintas morfologías de diferentes religiones paganas y las descompone, es decir, descompone sus materiales de culto, como pueden ser sitios sagrados o festividades, etc. Descompone también a los fieles y los recompone de nuevo como romanos y cristianos. Por lo tanto, el que solía ser un bárbaro ahora es hijo de Dios, así como también lo es un celta, un galo. Todos empiezan a tener una situación de igualdad, todos son iguales ante los ojos de ese Dios. Y si bien no fue Roma ya la que alcanzó a cristianizar a los pueblos germánicos, sí fueron los estados e imperios cristianos europeos posteriores a Roma los que siguieron con la campaña, porque por ejemplo tenemos el caso de San Bonifacio, quien en el año 750 después de Cristo se encontraba en las áreas que hoy son Alemania y Holanda, tratando de evangelizar a los germanos paganos, y precisamente en esta historia aparece esa recomposición material, es decir, enmascaran con cristianismo elementos paganos germánicos, porque
porque cuenta la leyenda que en una Navidad Bonifacio interrumpió un sacrificio humano que se estaba dando a Thor, ofrecido a Thor, y que con un hacha destruyó en 4 partes el roble dedicado a Thor de ese sitio sagrado pagano, y con la madera de ese roble armó ahí una capilla. Entonces aquí estamos viendo esa recomposición parecida a la olización, esta recomposición de lo pagano a lo cristiano. Claro, después de esto Bonifacio señaló un pequeño abeto y dijo: este pequeño árbol, este pequeño hijo del bosque será su árbol santo esta noche. Esa es la madera de la paz. Reúnanse en torno a él, no en el bosque salvaje, sino en sus hogares. Y esta es la leyenda del nacimiento del árbol de Navidad, según esto, gracias a Bonifacio. Y aquí es clara la resignificación de todo componente religioso pagano germánico a ser cambiado por signos cristianos, cosa que el black metal va a estar tomando en cuenta para tratar de deshacerse del cristianismo y regresar a ser quienes eran. Es decir, aquí va quedando más claro, porque el cristianismo me vuelve igual a todos, y eso es precisamente lo que me hace inferior a mí como escandinavo, cuando yo y mis dioses éramos superiores y no éramos como todos. Entonces podemos revisar aquí en la letra del primer track, que es A Grand Declaration of War, lo siguiente en la letra: cristianidad, religión de lástima, Dios de los enfermos, hemos descubierto nuestro camino, conocemos el camino, hemos descubierto nuestro camino después de 1000 años de laberinto. Es decir, aquí menciona 1000 años de laberinto, que son 1000 años de confusión provocada por el cristianismo, por la cristianización definitiva que se da en las áreas de Alemania, que se logró 20 años, o que se empieza a hacer 20 años después de la muerte de San Bonifacio. Cristianización que empieza a hacer el imperio francés carolingio, con el emperador, claro, Carlomagno, con actos de conquista, como por ejemplo en el año 772 después de Cristo, Carlomagno ordenó a los propios paganos derribar un Irminsul, que eso era un tótem hecho de roble, dedicado a Thor también, para cambiarlo por el tótem de los tótems, me refiero a la cruz de Cristo. Estos actos son claramente continuación de la crítica dialéctica de la religión terciaria, que está haciendo contra la religión secundaria, es decir, esta religión secundaria todavía paganista, como es el caso de las escandinavas, en contra también de la violencia mimética, pero ese es tema para otro video que es súper interesante. De hecho, ahí mismo también en Escandinavia son los mismos reyes los que empiezan a cristianizar a su propia población, como es el caso del rey Harald Bluetooth, de ahí viene la runa Bluetooth. Ahora la letra continúa diciendo: más allá del norte, más allá del hielo y la muerte, había una tormenta en nuestro aire, la naturaleza, que somos nosotros, se volvió oscura. Aquí aparece uno de los componentes que había mencionado antes, esa señalización de ligadura a la tierra, y menciona que a ellos los volvieron oscuros, que ellos no eran así. Por eso la ropa negra les viene muy bien en el black metal noruego, y el título Black pues también. Esto refiere a que ellos eran la naturaleza, porque el paganismo y su mitología como religión secundaria es animista, es decir, que encontraban un espíritu en cada elemento del ambiente, cosa que se puede explorar un poco más en esta obra de James Fraser, La Rama Dorada. Es decir, este tipo de religión pagana que manejaban era una religión secundaria con una ligación, una ligadura a númenes, si nos basamos pues en el animal divino de Gustavo Bueno. Y al momento de decir que la naturaleza se volvió oscura, es porque el cristianismo apaga esa relación o religación con el entorno apodado naturaleza. Y repito, lo que sucede es que el cristianismo los despoja de la idea de que la figura numérica está en los bosques o en los animales, y el cristianismo es la crítica a la religión secundaria para indicar que el Dios ahora es un poco más filosófico y no corpóreo, no está ahí enfrente de ellos y no es un animal y no es una piedra, no es un bosque sagrado, está allá arriba. Ahora continúa diciendo: todo lo que proceda de la debilidad nos da asco. No declaramos paz, sino la guerra. Seremos desatados. De la oscuridad crearemos luz. Esto refiere a que el proceso de inicio de guerra se está dando desde lo opacados que están los pueblos germánicos hoy, porque están faltos de magnificencia, gracias a que el cristianismo les quitó esa grandeza, esa identidad que tenían. Y súper interesante aquí, porque quiere decir que la guerra empieza desde coordenadas cristianas obscuras, es decir, dadas, claro, en la imagen estética y escénica, etic de Satanás. Tomemos aquí en cuenta que esta guerra no es materialmente bélica, sino que es una invitación a que el germánico blanco cambie su conciencia y rechace la cristianización impuesta hace 1000 años, en los siglos 8, 9 y 10 principalmente, y que el germánico blanco de raza pura regrese a su estado pagano y a la paz con su entorno. Continúa: tengan cuidado, humanos decadentes, porque destruiremos, somos el camino de un milenio por venir. Es decir, aquí se alude un poco al augurio que hacían
decían los nazis, por un imperio de 1000 años. Ahora aquí es interesante porque viene la segunda canción, las mentiras sobre las que yaces. Refiere a que el cristianismo descansa sobre mentiras y tratan que será con la espada que destruirán al sacerdote o predicador. Aquí la técnica vocal es curiosa porque no es el gutural de metal habitual, sino es una voz limpia, mimetizando mucho la oratoria de un político en un estrado. Y sigue la canción A Time to Die, un tiempo para morir, dirigida de hecho a los noruegos cristianos, donde cita lo siguiente: tu cobardía es tu vida entera, mi sangre es el camino de tu futuro. ¿Cómo nos damos cuenta aquí que esta letra está dirigida a los noruegos que pretenden seguir con el cristianismo, como es el caso del clero noruego? Nos damos cuenta por la frase mi sangre es el camino de tu futuro, porque el cristiano noruego es rebelde contra sus propias tradiciones, por supuesto, pero aún así ese cristiano rebelde es de buena sangre. Obviamente es una sangre pura y germánica, pero deberá abandonar el cristianismo, de otra manera será tomado como enemigo. Y la letra continúa diciendo: mi ejército de pureza destruirá a tus ídolos. La referencia a la raza pura aquí ya es obvia y se vuelve también una referencia del ocaso de los ídolos de Nietzsche. Y termina diciendo: el paraíso yace en la sombra de mi espada. Frase sacada directamente de el aforismo 2 del capítulo Las intempestivas del libro de 1888, Ecce Homo, de Friedrich Nietzsche también. Es decir, acabando la guerra contra la nefasta comunión promovida por la iglesia, viene el paraíso para el germánico blanco puro. El verso termina gritando Have I been understood, o se me ha comprendido, que es de hecho una frase que aparece en el inicio del aforismo 7 y 8 del último capítulo titulado Porque soy un destino, también del libro Ecce Homo de Friedrich Nietzsche, donde de hecho el libro Nietzsche lo termina precisamente con esa frase: se me ha entendido. Y aquí prosigue el track Una mirada desde la nada, parte 1, y el primer párrafo declara lo siguiente: porque todo lo que experimento alrededor está frío y muerto, la sangre de otros es más fría en sustancia y sabor. Es decir, la sangre de otros que no sean germánicos es una sangre inferior, por eso es fría y sin sabor. Prosigue: por lo tanto debo esparcir y servir a la sangre que por mis venas corre vibrante. La sangre que corre vibrante, por supuesto, es la germánica, vibrante por su pureza y orgullo de estar intacta, que la preservación de la sangre como pura es una tradición de hecho precristiana en todos estos pueblos germánicos. No son ideas plenamente del nazismo, donde aquí servir a su propia sangre es multiplicar y cuidar la pureza de la raza germánica, y no es algo que no se haya escuchado desde el programa de multiplicación de la raza aria de Heinrich Himmler. Continúa diciendo: en la escarcha de las moribundas mentes de la sociedad occidental yo me vuelvo a crear. Aquí condena a la sociedad occidental por estar tan debilitada por el cristianismo, donde ese occidente perdió el carácter y ahora está llenando a Europa de todo tipo de gente. Y refiere a un renacimiento como un fénix invertido, es decir, que no nace de las cenizas, sino está naciendo de la escarcha. Nuevamente aquí aparece ese componente geográfico, referencia a un clima insigne de Noruega, y probablemente sea una referencia también a la tradición pagana germánica, donde el ciclo del año cierra en invierno, es decir, cierra cuando está más frío. Se cierra el ciclo, que ellos sí lo ven como una rueda, es decir, cierra en Yule. Yule, que es la forma en la que en Noruega se le dice a las festividades de cierre de año, incluso a la Navidad, donde los paganos veían el año como una rueda, de ahí la palabra Yule relacionada con wheel, con esta palabra en inglés. Pasamos a la canción Dolor cristalizado en Deconstrucción, donde ahora directamente se habla de la genética del germano blanco de raza pura y se dirige a este tipo de población, donde la primera frase cita lo siguiente: has entrado desde el útero a mi reconstrucción desde la deconstrucción. Es decir, está hablando de un proceso de ellos, ahora de ellos, de revertir la olización que había provocado el cristianismo hace 1000 años, donde es desde un regresus o deconstrucción que habrá una reconstrucción, es decir, un progresus. Y después de haber declarado en la canción previa la multiplicación de la raza germánica pura, esta es la bienvenida a las generaciones recién nacidas, o bien que recién se están integrando para deconstruir la sociedad occidental maltrecha por un cristianismo que jura que todos son iguales, para reconstruirlo, claro, hacia un nuevo orden que se está citando en todo este álbum. Porque interesante, aquí menciona que los instrumentos de distorsión genética son yo mismo, es decir, se habla de que el mismo germánico es el mismo instrumento de distorsión genética, permitiendo la degradación de la raza pura a través desde los estados que están permitiendo la inmigración no blanca a países germánicos como Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca, o la promoción del mestizaje cultural y biológico. Pero aquí
aquí la cuestión y a lo que va la frase es que ese germánico también es capaz de la eugenesia, es decir, es capaz de revertir eso. Al final del álbum, el último track con letra, y digo el último track con letra, porque hay algunos que son instrumentales, es la canción Tu Daimonion y refleja lo que hay después de la guerra declarada. Esto lo hacen para el final del disco. Y menciona: en un círculo de estrellas, en el destello después de la última guerra, escuchas la voz, no hay nada más que cenizas de demonio. Importantísimo aquí, porque aquí refiere a que no hay más demonio ni Satanás, es decir, se acabó el uso de una figura cristiana que representa el mal, se acabó el show escénico de vestirse de Satanás cristiano, están completamente, después de esta guerra, están completamente depurados después de 1000 años. Por lo que prosigue la frase de: perdiste todo lo que creías, excepto a mí, la voz reconstruccionista, ya que en este caso, como se propone al mismo Maniac, el vocalista, él está escenificando la voz de la conciencia del germánico, quien sabe en el fondo qué es lo que tiene que hacer, pero está intimidado y reducido por la filosofía del cristianismo. Y aquí Maniac en Mayhem es la voz de la conciencia y parece absurdo, pero es que Mayhem propone una construcción del germano blanco de raza pura desde la conciencia, considerando la conciencia como cauce de una guerra. Y esto es un trazo evidente de la filosofía idealista, bien visto en toda la filosofía alemana principalmente, pero que tuvo origen claro en el luteranismo. Mayhem no tendría esta idea de reconstrucción desde la conciencia, sino es por el cristiano reformista, por supuesto, Martín Lutero. Por eso decía que parecería absurdo, porque usualmente el black metal noruego se propone como anticristiano, pero sus bases filosóficas, como estamos viendo en este caso, son absolutamente cimentadas en el idealismo alemán. Y aquí hace un último establecimiento contra el cristianismo. Toda la paranoia de las drogas podridas, ¿qué más que eso podría ser el mismo Satanás? Es decir, las drogas podridas es la adicción que provoca el dogma cristiano. Es decir, la promesa de la vida eterna después de la muerte, que te acerques a Dios una y otra vez para limpiarte de pecados, ese tipo de adicciones a lo que se refiere. Eso es la droga podrida y por ende viene la pregunta que hace ahí: ¿qué otra cosa podría ser Satanás sino ser adicto a ese dogma podrido? Y es que en efecto se puede ver cómo el black metal noruego empieza a cambiar, es decir, que ya comienza a verse en cenizas ese Satanás cristiano y empieza a desaparecer de la escena del black metal noruego, tal como dicen en la letra de la canción Dolor cristalizado en Deconstrucción. ¿Por qué digo esto? Porque el black metal noruego ya tiene nuevas formas y está ahora en su discurso mucho más puro, donde no hay un ápice ya de referencias a Satanás y donde no se canta ya ni siquiera en inglés, sino en nórdico antiguo, reconstruido por supuesto, que fue la lengua franca de los escandinavos y germánicos del centro del norte durante el siglo 6, 7, 8, 9 principalmente. Tiempos donde la ocupación o esta ocupación o actividad de vikingo estuvo muy en auge. Esta nueva forma de black metal ya se centra solamente en la tradición, se habla de la convivencia con la naturaleza, se habla de Thor, de Odín, la mitología, y es de hecho una de las figuras del black metal noruego quien lleva la batuta en este tipo de transformación del black metal noruego. Me refiero a Einar Selvik con su agrupación Vardruna, quien fuera baterista de la banda de black metal noruego Gorgoroth. Y a pesar de que ya se perfilaba música folk desde los 90s con bandas como Storm, de hecho Storm también está integrada por otros integrantes de bandas de black metal noruego, pues esta vez se refina todo y se deja de lado el sonido estridente y ambiental venido del rock, de los componentes del rock, para mimetizar en sus letras el pasado. Es decir, que el black metal es discontinuista y cambia por estar en esa búsqueda de identidad. Por lo tanto, a este punto no se le puede llamar de hecho black metal, o sea, porque deja de tener estos componentes de metal como la batería o las guitarras eléctricas, y más bien se queda en black, y yo lo llamaría black speech o lengua negra, por aquello de que Tolkien y su Tierra Media les ha servido de inspiración varias veces. Por ejemplo, del nombre del Valle de Gorgoroth en Mordor, de ahí viene el nombre de la banda Gorgoroth, o el apodo Shagrat, que el vocalista de Dimmu Borgir aún utiliza este apodo, venido de otro orco Uruk de Mordor. Claro, tomando el mundo de Tolkien de manera distorsionada cuando atribuyen, como es el caso de Varg Vikernes, que Gandalf asciende después de ser color gris, es decir, asciende a ser blanco después de haber sido gris, es decir, la mezcla con el blanco y el negro para pasar a ser puramente blanco y por ende en una fase superior. Y hablando de hecho de
de Shagrat, de la banda Dimmu Borgir, cabe mencionar que las referencias en el black metal noruego de la guerra contra la degradación racial y cultural germánica se encuentran en todo el black metal noruego, aun si la banda tiene una intención comercial, como es el caso de esta banda que estoy mencionando, Dimmu Borgir. Solamente revisemos algunos signos y alegorías en la canción Progenies of the Great Apocalypse, donde la letra comienza mencionando lo siguiente: la batalla continuaba y continuaba enfurecidamente, alimentada por el veneno de odio hacia el hombre que consistentemente provocan ciegamente a aquellos que se rebelan y juran igualdad. Es decir, los rebeldes son los cristianos que juran que todos somos iguales, y por decir que somos iguales generan una batalla donde todos nos enfrentamos, porque por ejemplo, como lo ven ellos, si Alemania dice que todos somos iguales y permiten la entrada a los musulmanes a Alemania, a los alemanes les choca esto de frente y hay conflicto. Aquí claro, la propuesta de la letra, como en muchas otras letras del black metal noruego, es que cada quien se quede con su raza en su país y así pues no habrá conflicto, que de repente me suena como a un hippie pachamama neonazi, porque aún así Europa, siendo pura, en el pasado se ha enfrentado durante siglos entre ellos mismos. Continúa diciendo: nosotros que somos la prosperidad del futuro sellado y encapotados por los rayos del viento del norte, nacimos para capturar la esencia de los caminos de nuestra estirpe y se dará cero tolerancia detrás de la línea enemiga, así será escrito y así se hará. Después viene la opereta donde se canta lo siguiente: descubre y concibe la riqueza secreta y pásala a tu raza, conviértete en tu propia congregación, date cuenta de la soberanía de su vigor, nosotros que no negamos lo animal de nuestra naturaleza, nosotros que anhelamos preservar nuestra liberación, nosotros que enfrentamos la oscuridad en nuestros corazones con un fuego solemne, nosotros que aspiramos a la verdad y perseguimos su poder. Y de hecho aquí están abogando por el regreso de un estadio animal cuando nos dice: nosotros que no negamos lo animal de nuestra naturaleza, animal mucho más cercano a las religiones primarias y secundarias paganas mitológicas, y aquí esto es clarísimo, es decir, nosotros que no negamos lo animal de nuestra naturaleza, justamente como es la revolución filosófica que provoca el cristianismo como una religión terciaria, donde prácticamente nos hace mucho más claro que hay una línea entre animales y humanos. Y esta vuelta al barbarismo es visible en la forma de vida, por ejemplo, actual de, otra vez voy a mencionarlo, a Varg Vikernes, quien cosecha sus propios alimentos en una granja en Francia, alejado de toda urbe, donde educa en su casa a sus 629 hijos, o los que sean, porque mantiene la idea de multiplicar a esa raza maestra. E importantísimo la línea de la opereta que dice: conviértete en tu propia congregación y mide el vigor de su soberanía. ¿Esto a qué suena? Esto es puro pietismo cristiano protestante, porque el pietismo, venido de Philip Jacob Spencer, promovía el sacerdocio en todos, donde un laico sin formación en absoluto, si se le cantaba el culo, podía hacer su iglesia y ser pastor, cosa que sigue pasando y que de hecho por eso podemos ver tanta burrada y circo. Ahora, como último ejemplo de otra banda casi legendaria del black metal noruego, Darkthrone, revisemos solamente una línea de la canción Hambre Transilvánica, que con aquello de la oscuridad que se maneja, podríamos pensar que van a hablar de vampiros en un tono gótico, pero leemos el siguiente fragmento: el único calor es la sangre caliente, tan pura, tan fría, hambre transilvánica. Es decir, el consumo de la sangre pura, es decir, evadir el mestizaje, preservar a la nación biológica, étnica y geográfica, puras en sangre o raza, incluso cultura. Esto está por todos lados, es innegable. Por lo tanto, anotemos que el acto del black metal noruego intenta funcionar como una obra de arte total, y esto quiere decir que el black metal noruego es otra manifestación, pero esta vez urbana y muy tardía, del romanticismo alemán principalmente, el cual revivió las tradiciones paganas en la literatura o en los intentos de obra de arte total, por ejemplo, en el caso de Richard Wagner. Es decir, las alegorías y discursos del black metal noruego vienen con ambientación sonora, que son las obras como las que venimos revisando, viene con escénica, con maquillaje, donde el black metal no es sustantivo como categoría musical, sino que está adjetivado a los sujetos operatorios, o es decir, a sus músicos, porque el black metal noruego no sobrevive si la banda que compuso tal canción no está detrás de tal canción. Es decir, que en el caso de Mayhem tenemos que ver en el escenario tocar esa canción de Mayhem, si no, no nos sirve de nada. Por eso digo que el black metal no es música sustantiva, sino es adjetiva. ¿Adjetiva a qué? Adjetiva a ese noruego blanco germánico que compone este tipo de cosas. Ya estemos hablando de Shagrat, Maniac, Fenris en Darkthrone, Abad, si quieres,
quien sea de estos tipos. Tenemos que ver a esos güeyes tocando esta cosa. Y ese tipo de guerra o de discurso no es tu caso, mi querido amigo hispano, católico, mestizo, cuyo trazo histórico se da dentro del marco civilizatorio hispano, mucho más próximo al romano, de hecho, donde de hecho podrías confundir que la pelea noruega por el regreso del paganismo germánico se parece a una pelea indigenista americana que también pretende recobrar el paganismo prehispánico. Pero ese no es tu caso, amigo hispano, repito, porque en el caso de México, al malentender tu historia como una dominación de España sobre México, se condena a España como un dominador, pero esta moneda tiene otra cara, es decir, la del dominado. Por lo tanto, al sentirte dominado, no solamente te sientes inferior, sino que crees que te corresponde pelear por una cultura perdida, y para llegar a esa conclusión hay que creer una mentira, puesto que si bien España se instala con sus instituciones aquí, en lo que ahora es México, es Tlaxcala, con miles de soldados tlaxcaltecas los que dominan México Tenochtitlán, es Tlaxcala. El ejército español que domina Filipinas, es Tlaxcala quien conquista el norte de México y es Tlaxcala quien conquista la Florida, etcétera, 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 percibiéndose de hecho a ellos mismos y por España como conquistadores. Es decir, tu nivel de integración en el Imperio Católico, que en este caso fue español, lo llevas hasta en la genética, así como lo llevó todo indígena en la integración jurídica como persona con derechos y obligaciones durante 300 años que tu país perteneció al Imperio Español, como provincia, por supuesto, al punto de que tan pronto se dio la invención de las nacionalidades o la idea de nación política, la Constitución de Cádiz de 1812 reconocía a los españoles, indígenas, mestizos, blancos y esclavos liberados en México hasta Argentina como ciudadanos españoles. Es simplemente que quien desconozca la integración de la población local hispanoamericana en la historia va a cometer el error de creer que la pelea anticristiana del noruego también te corresponde a ti. Y no, porque mientras que a ti, mexicano, el cristianismo católico español te constituyó como lo que eres ahora, configurando tu composición mestiza, tanto biológica como cultural, al germánico se le adiestró, pero dejándolos en una periferia, mientras que toda la estirpe mexicana siempre perteneció al Imperio Español. Es decir, que mientras lo que hoy es México o Hispanoamérica en general se configuraba como católico y mestizo, no solo se sentaba la premisa de lo que será México independiente posteriormente, sino que España a su vez se estaba constituyendo como potencia gracias a Hispanoamérica, pero Hispanoamérica se eleva gracias a España. Son caras de una misma moneda, así de integrado estás hispanoamericano. Por lo tanto, tu pelea no es clamar el regreso de un paganismo prehispánico, porque cualquier nación hispana, así tenga raíces prehispánicas, se conforma a partir del proceso civilizatorio católico español, que no era una periferia europea como lo fue Noruega, Suecia o Dinamarca en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, sino que tú fuiste parte de un marco enorme de dominación. Es decir, sí, amiguito hispano, eras tú el que estabas en la cima del mundo por 300 años. Ahora, en el caso del black metal noruego, como había mencionado, tenemos que ver a la respectiva banda noruega tocar sus respectivas canciones pintados de negro y blanco, y por eso es importantísimo notar que el black metal noruego en estas etapas es indisociable del maquillaje, porque la principal pelea discursiva del black metal es contra el cristianismo. El black metal piensa contra el cristianismo porque sostienen que es lo que les erradica las tradiciones propias de Escandinavia y de los pueblos germánicos en general, pero además el black metal noruego entiende que al haber continuidad racial debe haber también una continuidad cultural que ha cortado el cristianismo. Pensarse así como lo hacen ellos es una mónada o una monorreducción de raza, tierra, cultura, todos integrados. Por eso en la canción de Mayhem, Dolor Cristalizado, viene la frase: estoy en tu mente, tú eres parte de mí, como yo de ti y tú en mí. Esto supone que la raza sea una, junto con esos límites territoriales ligados a esa raza y ligados a esa cultura. El mismo Varg Vikernes explica que cree que la reencarnación y que los ancestros vuelven y que por eso el mestizaje no debe existir, porque el ancestro no se reconocería en un cuerpo ajeno al que vivió en esa antigüedad. When you suffer from amnesia, the way to recover your memory is by being exposed to things you were familiar with. And this is only possible, of course, if you were that person in the grave, if it's actually you. Pero el caso de México, por ejemplo, no tiene una continuidad racial con los indígenas prehispánicos. En algunas partes sí, pero en su generalidad no, por su mestizaje, no solamente biológico, sino cultural principalmente.
el maquillaje del black metal noruego es asumir que en efecto soy el diablo, soy el mal que el cristianismo dice que hay que acabar, porque en efecto soy pagano y estoy pintado no solamente de mis tradiciones, pero estoy pintado como el cristianismo dice que son mis tradiciones, es decir, lo demoníaco, lo que significa que el black metal noruego no puede venir de otros que no sean noruegos. Y si tú, hispanoamericano, te acercas a este tipo de metal, deberás entender que solo puedes tomar el patrón musical y la textura musical, como la distorsión en las guitarras, los blast beats, etcétera, y todo este tipo de cosas, pero de ninguna manera eres parte del black metal noruego, ni eres parte del discurso anticristiano, porque se necesita ser blanco, germánico, de raza pura, según esto. Necesitas el maquillaje ligado al discurso, el Satanás Emik, y requieres buscar preservar la pureza étnica, biológica y tradiciones paganas germánicas que les corresponden a ellos, dicho por ellos. Y ese, por supuesto, no es tu lugar, ni tu desarrollo histórico, no es tu pelea y no es tu forma, porque el Imperio Español detuvo toda forma de cacicazgo o tlatoque prehispánico para ecualizarlo de manera española, y una de esas técnicas de política es el mestizaje biológico, si lo puedo llamar así, y cultural, por supuesto, como el romano. Y de ahí sí es de donde partes como mexicano o hispanoamericano, y no partes de un trazo continuo, ni cultural, ni biológico prehispánico. En general, no creo que se pueda decir más claro, amigo hispano. Te puedes acercar al black metal noruego, no hay ningún problema con eso, pero entiende que el black metal noruego está pensado contra tu mundo y pensado contra ti. Y qué interesante es estar festejando Navidad hablando de racismo, raza pura germánica, paganismo y, como dirían los daneses y los noruegos, God Jul.